Pues sí, Jorge, venía pensando, camino hacia la oficina, que por todos lados, hacia donde uno voltea, surge la palabra podcast y el término podcast, ¿no? Parecería que el podcast es lo de hoy en todos los ámbitos, en el entretenimiento, en deportes, en espectáculos, en economía, en política, por supuesto. Todo el mundo se refiere a los podcasts. De repente ha cobrado una gran importancia este medio de comunicación. Aparentemente está llegando con muchísima penetración a todos los estratos socioeconómicos, está llegando a todas las edades, pega desde gente muy joven hasta gente de edad. En realidad la investigación en ese sentido es como muy clara, es decir, es un medio muy democrático en esta línea y aparentemente está funcionando para muchas cosas. Aquí la pregunta, lo que yo no tengo muy claro y me gustaría ver tú qué piensas, es si es un medio igual de poderoso para las empresas. ¿Tú crees que para la comunicación corporativa el podcast ya está teniendo la relevancia equivalente a la que está teniendo en otros ámbitos? ¿Tú sientes que ya es una herramienta de gran penetración en este momento? Bueno, lo primero es que el consumo existe. Es decir, hay gente que está todos los días pendiente de sus diversos programas, de lo que sigue, de lo que le gusta. Tú mencionabas hace unos instantes, ¿no? El entretenimiento. La gente está encontrando en los podcasts una manera de mantenerse entretenido, pero hay otros aspectos del podcast. La gente está encontrando en el podcast una manera, ya sea de actualizarse respecto a temas coyunturales, noticias y algunas otras cosas bajo demanda, porque uno de los problemas que tiene el radio es que el programa que tú normalmente sigues pues tiene un horario, y si en ese horario estás ocupado con alguna otra cosa pues te pierdes la posibilidad de escuchar lo que quieres. Me parece que el podcast tiene un lado de la demanda que es, oye, ¿qué quiere la persona? La persona quiere informarse, quiere entretenerse, quiere aprender. Hay mucha gente hoy escuchando podcast con el fin de aprender algo nuevo, de aprender algo útil, de actualizarse. Por ejemplo, ¿cómo un ejecutivo se actualiza hoy en día? Tienes una vida complicada, durante la jornada laboral tienes infinidad de compromisos, tienes infinidad de reuniones virtuales, presenciales. Pues ¿cómo puedes actualizarte? Obviamente están otros instrumentos, leer los libros, un blog. Sin embargo, tú no puedes leer y al mismo tiempo hacer otra cosa. Y el podcast ha permitido esa libertad de, por ejemplo, ir en el tráfico a tu junta presencial y aprovechar para actualizarte en un tema que te interese. Eso es del lado de la demanda, es decir, la gente está ávida de aprender, de entretenerse, de informarse y sobre todo de adquirir nuevos conocimientos, nuevas competencias a través de los mecanismos que mejor funcionen. Si tú lo ves, incluso hay estadísticas que hablan de muchas personas en el hogar que mientras hacen la comida están escuchando un podcast porque están aprendiendo incluso hasta cocinar, ¿no? Cocinas oyendo un podcast. Del lado de la oferta, entonces, pues se abren unos caminos y unas posibilidades increíbles, no solamente para, digamos, personas que están buscando comunicar su conocimiento, su expertise, pero también para las empresas. Ahora, lo que estamos, creo que viendo es un fenómeno muy interesante en donde se genera una demanda y, por tanto, se está generando una oferta cada vez más interesante. Ahora, del lado de la demanda, pues también hay una serie de elementos que hay que cuidar. Por ejemplo, no confundir el rol que juega una empresa en términos del entretenimiento de un individuo. Hay muchas empresas que quizá pretenden entretener cuando lo que deberían es aportar otro tipo de elementos. Pero el fenómeno más interesante es que la demanda existe porque el medio es un medio muy bueno para escuchar bajo demanda en cualquier momento y lugar, y por lo tanto la oferta pues también está creciendo. Sí, es cuando se dan confusiones entre, digamos, formatos o estilos, ¿no? Y de repente una empresa quiere tomar el formato o el estilo de un programa de entretenimiento, digamos, de humor gracioso, e intenta aplicarlo para una temática para la que tu receptor esperaría algo quizá un poco más formal o más estructurado, y de repente resulta que a lo mejor el impacto no es el que se buscaba justamente por esta confusión. Y esto me lleva al siguiente punto que yo quisiera tomar tu experiencia, porque en Subia pues sabemos que el podcast es importante y llevamos un buen rato trabajando en podcast, y la verdad es que
podemos decir con toda honestidad que seguimos aprendiendo episodio por episodio, seguimos tomando notas, seguimos prestando atención a las reacciones de nuestros receptores, viendo qué nos dicen los clientes y creciendo y tratando de mejorar lo que hacemos. En este contexto, y lo ligo con lo que me acabas de comentar en el punto anterior, ¿tú cuáles dirías que son las claves del éxito de un podcast corporativo? Primero, mi querido Salvador, esto es como el pato tirándole a la escopeta. Me voy a meter en tus terrenos de comunicador y me estás poniendo ahora sí que a temblar, porque si alguien es experto en esta materia eres tú. Pero creo que podemos coincidir los dos en que la clave de todo está en contar historias. Al final del día somos humanos y tú mejor que nadie como comunicador sabes que evolucionamos. La comunicación evolucionó a través de transmitirnos historias. Imagínate el hombre de las cavernas regresando de la casa del mamut a contar la historia de cómo le fue ese día persiguiendo al mamut y a la tribu reunida escuchando atentamente la historia. Yo creo que estamos fascinados por las historias y creo que esta es un fenómeno además plenamente comprobado del que seguramente tú podrás profundizar más, pero creo que la clave está en contar buenas historias y entender que casi todos tienen una buena historia que contar, o casi todas las empresas, por lo menos las que están vivas, porque además las que ya no están vivas, pues hasta esas tienen una historia que contar respecto al por qué no lo están. Es decir, casi en todos los casos hay una buena historia. Yo creo que uno de los elementos clave es saber contar esa historia y lograr plantearla de manera que resulte realmente atractiva. Porque, y tú lo sabes también, hasta el mejor de los chistes mal contado es terrible. En cambio, puede ser que tengas un chiste que no sea tan chistoso, pero que en la manera como desarrollas la historia detrás del chiste puedes causar el mayor impacto en las audiencias. Entonces, yo creo que una de las claves es aprender a contar historias. Pero esto me remite a otro punto. Es las buenas historias, hoy en día y más en el medio del podcast, no se cuentan de manera espontánea. O sea, puede haber espontaneidad y puede haber originalidad, pero en general hay un plan detrás de cada historia. Un plan en el cual un profesional como tú, Salvador, un profesional de la comunicación, te sientas a entender para quién es relevante la historia, cuáles los detalles que cuenta esta historia y cómo la vas a estructurar, cómo le das un sentido coherente a una historia. Y yo creo que eso es uno de los temas que más nos preocupan, que es la parte del contenido. Pues el contenido es el rey. Y yo te diría, el otro componente quizá importante en esta ecuación es el tema del propio medio y la distribución, es decir, cómo alcanzamos a las audiencias. Hoy tenemos decenas de plataformas de streaming, pero hay que reconocer que dentro de esas plataformas hay centenas, si no es que millares de otras opciones de podcast. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo puedo verdaderamente hacer llegar estas buenas historias a mis audiencias? Y entras en un proceso de segmentación de audiencias, ver en qué medios están más presentes estas audiencias y buscas amplificar este contenido a través de distintas técnicas. Es decir, por un lado, el buen contenido, sin buen contenido no hay nada, pero el mejor contenido que no alcanza las audiencias, pues se queda guardado en una caja. Entonces yo te diría que es esta combinación de un muy buen contenido, una buena historia, bien planeada, bien ejecutada y posteriormente muy bien distribuida a través de canales que nos permitan amplificar para llegar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo agregaría al tema de las historias, que es además digamos que es lo que sería mi fuerte en este proceso de producción y distribución, que una vez que logras una historia coherente, que tenga sentido para el receptor, bien hecha, el gran reto es plantearla de modo que tu audiencia, el que la recibe, la sienta suficientemente cercana, que el receptor sienta que tú pensaste en él, que te estás dirigiendo a personas,
no a números, no a estadísticas, no a demográficos, no a un segmento de la población, sino que te estás dirigiendo a alguien que se llama Juan, a alguien que se llama María, a alguien que se llama Pedro, cuyo perfil te tomaste el trabajo de tratar de entender, cuyas necesidades también trataste de identificar y de entender, y que te estás dirigiendo a él justamente como persona, como te estarías dirigiendo a él si lo tuvieras sentado enfrente, es decir, identificándolo como persona. Yo creo que esa es una clave central para un buen podcast, y recuerdo, y lo estaba evocando con tu comentario hace unos minutos cuando hablabas del consumo del podcast. Hay mucha gente, por ejemplo, que oye podcast en la noche, apaga la luz, prende su celular o su aparato de reproducción y oye el podcast. Y esa imagen a mí siempre me ha gustado mucho, porque yo digo, bueno, estás metido en tu camita, tapadito, y qué agradable que oigas a alguien que, aunque te esté hablando de las cosas más técnicas y más digamos, de ingenieros y de tecnología y demás, sientas que te está hablando preocupado por ayudarte a entender, por darte un contenido de valor y por hacerlo de manera agradable. Yo agregaría este punto a lo que comentabas. Y ciertamente hay un tema de hacer las cosas genuinamente. ¿Tú te imaginarías un periódico? Yo me acuerdo me acuerdo mucho de la imagen de mi abuelo en la mañana leyendo el Excelsior, hace muchísimos años ya, porque también ya tengo mis canas, y me acuerdo del abuelo leyendo el Excelsior. Yo me pongo a pensar, imagínate tú, si en la primera plana del el Excelsior hablara de sí mismo y dijera, somos el mejor diario, con los mejores reporteros, con la mejor información, y destinara la primera plana a hablar de sí mismo. Imagínate qué tan atractivo sería comprar el periódico todos los días para ver el autoelogio cotidiano. Sería una cosa absurda. Y lo que dices es muy importante. A veces vemos empresas que están tan ensimismadas en sus productos, en sus servicios y en sus soluciones, que son incapaces de comunicar algo de real valor para la audiencia. O sea, yo me acuerdo, mi abuelo además no solamente se informaba en el Excelsior, mi abuelo hacía la sopa de letras en el Excelsior, interactuaba con el diario de la manera precaria como se hacía, que era a través de estos ejercicios mentales y demás, y concluía su mañana leyendo Tom y Jerry, la caricatura, las historietas que venían en el diario, porque terminaba la parte informativa, después la parte, digamos, de ponerte a pensar en la sopa de letras, y luego venía la parte entretenida. O sea, no tendría por qué no haber una combinación de información, entretenimiento y todo. Lo que no puedes hacer es hablar de ti mismo permanentemente. Yo creo que eso es un tema importantísimo. Entonces, si alguien va a llegar en la noche a escuchar un podcast, es porque de verdad le está aportando algo a su vida. Así es. Y yo creo que ese es algo que no podemos dejar pasar. Así es. Y en esta línea, Jorge, aquí ahora sí que te devolvería la escopeta, retomando la metáfora de escopetas tirándole a los patos, porque aquí sí, esta es una pregunta que va dirigida totalmente a tu ámbito de expertise y a tu trabajo. Los profesionales, concretamente del marketing, hoy día, ¿qué pueden esperar del buen uso de la herramienta del podcast? Y de una vez te hago la repregunta, ¿y qué no pueden esperar? Porque me parece que hay muchas equivocaciones en términos de la expectativa de la persona que invierte o que compra la producción de un podcast, y luego se desencanta cuando siente que algunos de los resultados que esperaba no se dan, y en cambio es incapaz de ver resultados que son muy buenos y que sí se dan. ¿Tú qué has vivido en ese sentido? ¿Qué opinas? Yo lo que pienso es que primero sería un error ver al podcast como una iniciativa o un medio aislado. Yo creo que el podcast primero hay que verlo como parte de un esfuerzo general, bien planificado y sistematizado de una organización para conectar con sus audiencias o sus públicos, en donde el podcast tiene un rol, tiene un papel, pero como lo tiene el sitio web, como lo tiene el correo electrónico, como lo tienen los medios especializados o las redes sociales.
Al final, cada uno de estos tiene un papel y tiene un rol. Lo que no podemos esperar, por ejemplo, es que un podcast subsane un mal sitio web. Eso no va a pasar. El podcast puede acabar, es una especie de ecosistema en donde se genera sinergia. El podcast puede acabar de dar esa fuerza para llegar a las audiencias, pero el podcast es un elemento más. Entonces, lo que no podríamos esperar es que ese elemento de forma aislada cambie de alguna manera la percepción que el mercado tiene de tu empresa. De forma aislada. En conjunto, no obstante, puede incidir positivamente en tu reputación. O sea, hay un asunto fundamental de reputación en esto. Y la reputación se construye. Y tú también, de nuevo, te devuelvo la pelota, pero el asunto de la reputación corporativa es de la máxima importancia, es un tema crítico y el podcast puede contribuir positivamente a esto. Difícil medir, porque tendrías que poder decir, oye, después de escuchar el podcast, ¿qué opinión guardas de mi empresa? Pero al final tenemos que tener claro eso. El otro tema que debe quedar muy claro es que el podcast no es algo que tú puedas monetizar o que puedas voltearte y decir, ay, ¿cuál va a ser mi retorno sobre la inversión en el podcast, no? Pues eso es un pensamiento muy lineal en donde tú dirías, bueno, le invertí X pesos al podcast, ¿cuántos me regresó? El podcast no es un catálogo, no es un e-commerce, no es un lugar donde vas a llegar a desplegar tu lista de productos y alguien que te escucha va a decir, buena idea, voy a comprarlo. Eso no va a pasar. Pero si eres hábil y logras integrar el podcast a todo el ecosistema, sí podrías generar, por ejemplo, imagínate que nosotros ahora en este podcast yo invito a la audiencia, es más, de hecho lo voy a hacer, los invito a que en la descripción busquen la descarga de nuestra guía de podcast, que la tenemos. Y lo que va a ocurrir es que cuando den clic van a llegar a un formulario. Y si les interesa mucho nuestra guía de podcast, nos van a dejar los datos. Y vamos a entrar en contacto con ustedes. Y ustedes se habrán convertido en un lead para nosotros. Esto que estoy describiendo lo puede lograr el mercadólogo en la empresa, estructurando muy bien el ecosistema de contenido, en donde un contenido retroalimenta al otro. Entonces, lo que se puede esperar es una contribución y una sinergia entre todos los medios propios que administra una empresa. Eso es lo que pueden esperar. No pueden esperar un retorno inmediato sobre la inversión. Aunque dicho sea de paso, si ahorita dan clic en la liga en la descripción de este podcast y bajan la guía, pues ya puedo yo asignar a lo mejor un valor a la conversión de leads. Pero finalmente no es el último, no es la finalidad última del podcast. De nuevo, hay un tema de ser genuinos con esto. Para mí el podcast debe ser un elemento de contribución social. Y no es porque sea un tema altruista, pero es una contribución que una empresa hace para con su público, para con su audiencia, para con otros profesionales. ¿Qué espero, por ejemplo, hoy de este podcast? Es que quien nos escucha se lleve algo bueno, que se lleve una idea, que pueda decir, oye, me gusta esto, voy a tratar de hacerlo en mi empresa. Esa es mi contribución. No me tienen que contratar, es más, no tienen que descargar la guía ni dejarme los datos. Si esto sirve, ya cumplimos con una parte de la misión del podcast. Sí, y sin embargo yo quiero aprovechar también para invitar a quienes nos están viendo y oyendo a acercarse a nuestro sitio web y conocer nuestro nuevo podcast que es Go to Market, el podcast de Subia, para ver un ejemplo en el que con el intento más genuino de agregar valor y de aportar valor a nuestras audiencias, hemos invitado a amigos nuestros, a empresas clientes, a aliados, digamos, de Subia, a compartir también el valor que ellos entregan a sus clientes para hacer de nuestro medio un medio más rico en términos de conocimiento y para lograr un entendimiento mayor y tratar de generar comunidad. Es decir, de alguna manera estamos poniendo en hechos lo que son nuestras palabras. Y finalmente, Jorge, porque el tiempo se nos va a acabar, yo me imagino a alguien que en este momento está escuchándonos, que se ha tomado el trabajo de todos estos minutos seguirnos, que además debemos agradecerle mucho. Gracias. Y a lo mejor preguntándose, alguien que no haya hecho todavía un podcast y preguntándose, qué interesante, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le podríamos recomendar?
¿Cuál es el hilito del que debe de tirar para empezar a pensar en la posibilidad de usar esta herramienta que además, dicho sea de paso, tampoco es tan cara, es bastante accesible hacer un buen podcast y poderlo funcionar? Yo creo que hay que entender, lo primero que yo le recomendaría, y muchas gracias por escucharnos, nuestro querido podcast escucha, yo lo primero que le recomendaría es informarse. Como todo, no vamos a descubrir el hilo negro, hay mucha gente que ha venido haciendo podcast desde hace ya algunos años y hay muy buena literatura allá afuera. Yo recomendaría primero informarse, o sea, no hay nada peor que la improvisación. A mí mi primer preocupación sería no improvisen, infórmense, conozcan un poco más. Hay muchas fuentes de información allá afuera que pueden servir para orientar el esfuerzo. Como dices, el podcast es algo tan económico como tan caro como uno lo quiera hacer. Hay niveles de producción mayor o menores. Lo que no cambia mucho es, creo yo, el método para poder plantear un podcast y poder hacerlo. El método creo que no va a cambiar mucho y hay mucha literatura allá afuera donde puede uno ver el paso a paso. Las guías for dummies, ¿no? Sería el caso. Yo recomendaría eso. La otra cosa es tener muy claros los objetivos. ¿Qué objetivo tienes con tu podcast? ¿Qué quieres lograr? Y yo plantearía los objetivos de dos maneras. El objetivo de comunicación, que es después de escuchar el podcast, ¿qué debería de quedar en la mente del receptor? ¿Qué es lo que quieres que quede ahí? ¿Por qué quieres que te recuerden, vaya? Y luego, a nivel de negocio, ¿cómo encaja el podcast en tu ecosistema completo y en tu ecosistema de medios y de procesos? ¿Cómo encaja? ¿Cómo embona? Y hacer ese análisis. Teniendo muy claro el objetivo de comunicación por un lado y por otro, el cómo embona el podcast en tu estrategia general, creo que eso es otro lugar por donde comenzar. Es decir, infórmate, plantea objetivos claros y entiende cuál es el rol que juega tu podcast en tu estrategia general y en tu ecosistema digital. Yo nada más agregaría, ya en términos de producción y de resultado final, no perder de vista que se puede tener un resultado muy digno de una manera, digamos, muy sencilla e incluso económica. Pero la palabra digno es importante porque tu podcast es algo que incidirá sobre la reputación de tu empresa. Lo que no te puedes permitir es hacer un programa de baja calidad. Es decir, puede ser sencillo, no sencillo, complejo, complejísimo, pero siempre tiene que ser con la mejor calidad posible. Y en ese sentido, conviene que hagas lo que hagas. Primero ensayes, no tienes que lanzarlo al aire. Preséntaselo a otras personas, de preferencia a algunos que conozcan, y hasta que tengas la certeza de que estás sacando algo que podrías llevar afuera y que va a representar a tu empresa y a ti adecuadamente, no lo hagas tú. No te lances, no hagas cosas que no resulten muy bien hechas. Fuera de eso, usa la herramienta, porque es una herramienta que además es muy divertida de producir y es muy agradable trabajar podcasts. Sí, yo creo que hay que huirle a lo chafa, ¿no? Sí, o sea, básicamente es, para hacer algo chafa, mejor no hacerlo. Así es. Pero tampoco tiene que ser carísimo. Otro tema que no tocamos, Salvador, y que me parece interesante nada más, es que existen hoy, por ejemplo, YouTube, que es un medio extraordinario, en donde mucha gente está aprovechando que ya tienen un perfil de YouTube creado, sin necesidad de irte a las plataformas de streaming como un Spotify o un Apple Podcast o esto. Puedes arrancar por un YouTube, que es algo sencillo, en donde no tienes que cargar un video. Básicamente puedes cargar una imagen con el audio detrás. Y curiosamente, esto a lo mejor no lo saben quienes nos escuchan, pero hay una enorme cantidad de podcasts hoy en día disponibles en YouTube, cosa que en apariencia no haría mucho sentido. Entonces tampoco hay que invertir en estar en todas las plataformas de streaming en un inicio. Puedes ir gradualmente entrando y probando tu concepto. Sí, me consta, yo sigo algunos en YouTube, por cierto. Sí, así es. Pues muchas gracias, Jorge, por esta charla tan agradable. Que se repita. Gracias a ti, Salvador, y al público que nos ha escuchado estos minutos. Esperamos haberles llevado unas buenas ideas para que arranquen con su propio podcast. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Gracias, Salvador.